Buenas tardes a todos, ¿ahí me escuchan? Buenas tardes, sí se lo Buenas escucha. tardes, sí. Listo, muchas gracias. Entonces, si les parece, porque, por favor, el primer grupo, entonces vaya proyectando el trabajo. Ya proyectamos. ¿Qué dijo Julián? Es que no lo entendí bien. Perdón, que ya voy a proyectar la pantalla para el primer grupo. Vale, listo, gracias. Listo, entonces, Julián Andrés Cárdenas, porfa, si quieres, puedes empezar con la exposición. Listo. Entonces, nosotros lo que decidimos para, para traer como proyecto y presentarles el día de hoy fue un collage en el cual recogemos todos los datos de un escrito particular, un diálogo específico que tiene el nombre de Mataron a Gaitán, 60 años, y en particular del capítulo que corresponde a el 9 de abril en las políticas de la memoria oficial, el texto escolar como dispositivo de olvido, el cual fue tratado durante la materia. Bien, inicialmente nosotros decidimos realizar este collage con el fin de representar una serie de sucesos en orden descendente. Por lo tanto, partimos de cualquier imagen que tengamos en la parte superior del collage y vamos bajando hasta llegar a la parte en la cual tenemos a Gaitán. Bueno, como preámbulo, nosotros quisimos representar o hablar, mencionar con respecto al 9 de abril y traer la consecuencia principal asociada al texto, que sería todos los hechos que parten de Fabio Lozano y Lozano, el cual, como bien vimos, bajo el objetivo de preparar a la población para una vida cívica y con el fin de respetar las normas y la autoridad, entonces busca empezar a tratar a la población desde los bajos espacios educativos.
Es decir, trata de realizar reformas a las instituciones desde la base y el criterio de aprendizaje sobre los propios principios escolares. Entonces, lo que él busca realizar o lo que buscan realizar es una clase de reformas que traen o que cambian el protocolo de la educación histórica en los colegios. Y esto lo hace de la mano del Ministerio de Educación y la Academia Colombiana de Historia. Bueno, el decreto o lo que ellos buscaban realizar dentro de las reformas que estaban realizando era intensificar puntos específicos y estratégicos dentro de la enseñanza escolar. Es decir, en primer lugar, buscaban vigilar cómo se llevaba a cabo la enseñanza alrededor de los temas históricos que enseñaban en las aulas. Es decir, iban a tener una forma de control dentro de los temas históricos que trataban. De esta forma podían sesgar la información que querían llevar hacia los propios estudiantes y el aprendizaje de nosotros como escolares. En segundo lugar, buscaban ambientalizar el aula, que eso ya sería en el siguiente nivel. Bueno, aquí alcanzan a ver el mouse. En el siguiente nivel mostraríamos cómo tratan de ambientalizar el aula y los centros educativos en función de la nación. Entonces nosotros mostramos el aula con los estudiantes en este momento. Es decir, mantener siempre presentes los símbolos patrios, como por ejemplo las banderas, los retratos de figuras históricas importantes, como lo eran Bolívar, Santander, Policarpa. Y por último, también tener en cuenta la autonomía de las instituciones, de que eligieran un prócer que los identificara, pues, como símbolo del propio colegio y que fuera importante para la nación. Entonces, de esta forma iban a incentivar la visión heroica sobre esos próceres que tuvo la nación durante la independencia, y el propio estudiante se sintiera motivado e incentivado por el hecho histórico de lo que tiene que ver con la independencia, de la importancia de la lucha que dieron estos héroes, por decirlo así, de la independencia. El tercer punto que querían aplicar dentro de la reforma, o bueno, aplicar dentro de la reforma, sí, era difundir la historia del nacimiento y el desarrollo de la nación mediante los libros y producciones audiovisuales. Entonces, de este modo, ellos iban a poder controlar la cantidad de los recursos bibliográficos y toda la información que podía llegar hacia el estudiantado, y de esta forma seguir controlando nuevamente el desarrollo y el aprendizaje en las aulas. A continuación, buscarían intensificar las prácticas de conmemoración, que era lo que nosotros conocemos y seguramente la mayoría vimos en el colegio, en la cual nos daban los logros o realizábamos las actividades de izar la bandera, de dar el juramento a la patria, y de cómo le daban los mejores logros y hacían sentir orgullosos a los estudiantes que mejor se desempeñaban con estos tipos de, ¿cómo se dice esto? Con estas medallas, por decirlo así. Y por último, lo último que querían cambiar lo último que intentaban realizar dentro de la reforma era la interventoría por parte del gobierno para validar o preparar los textos de estudio que se le daban a los estudiantes. De esta forma podían excluir los contenidos escolares que tenían que ver con Gaitán y su proyecto político, reiterando los enunciados que deberían pasar al segundo plano, es decir, escondiendo lo que les convenía y mostrando lo que ellos querían señalar como importante dentro del 9 de abril. Y de esta forma podían incentivar el olvido y la esencia principal que representó el gaitanismo durante esta época. Para la segunda parte, pues... Listo, Julián, dale, muchas gracias. De pronto por ahí está Laura Valentina Castellano, para que pueda continuar. Buenas tardes. Sí, aquí estoy. La Laura, dale, listo. Dale, sigue, continúa. Listo. Pues para la segunda parte del texto, como venía explicando el compañero, decimos que hace referencia al contenido de estos textos escolares, que pues las principales características de su contenido, como pues ya lo venía mencionando, era afirmar que el 9 de abril pues
hubo un atentado que fue el Bogotazo, planeado por los izquierdistas y los apóstoles de Moscú contra el orden institucional del país. El segundo punto era dar una imagen del pueblo corrompido, pues dedicado al robo, a los asesinatos y pues el irrespeto contra la iglesia y el comercio. Y el tercero era brindar una imagen heroica de Mariano Ospina Pérez. Esto pues porque se decía que había sido un gran líder y pues se buscaba proteger la institucionalidad del daño provocado por este Bogotazo. Y pues ya como conclusión, decimos que pues las memorias del 9 de abril sufrieron un gran daño, pues como pudimos haber visto todas las consecuencias que trajo, y pues como se mencionó varias veces durante la clase, pues todos estos dispositivos del BIO que pues fueron implantados en la memoria colectiva de Colombia. Y pues que muchos de estos sobrevivientes de estos sucesos fueron incapaces de compartir con el mundo pues todas sus experiencias y todas sus vivencias. Esto pues por las persecuciones que pues ellos sufrieron y que los llevaron a optar pues en últimas instancias por el silencio. Pues también cabe recalcar que con el pasar de los años pues han venido realizando diversos trabajos de recopilación pues de toda esta memoria para rescatar pues gran parte de todo este acontecimiento histórico. Y pues en las palabras de la autora del texto dice: asignarle una identidad revolucionaria a las víctimas, reivindicando sus acciones. Pues también es fundamental reconocer el papel de Jorge Eliezer Gaitán como pues el líder popular que fue y el defensor de los derechos sociales. Y pues el asesinato de él desató una ira y un dolor increíble de todas las personas que lo seguían. Y pues también recalcar que su proyecto político fue silenciado y tergiversado por las élites dominantes del momento, que pues fueron quienes lo acusaron de agitador y enemigo del orden. Y pues también es necesario, por todo esto, pues recuperar esta misma memoria como la expresión de la democracia y la participación ciudadana. Y ya. Listo, perfecto. De pronto, algún compañero del grupo quiere aportar algo más o de pronto tiene alguna idea para Es, decir. sí, bueno, en cuanto a la distribución de la pieza gráfica, quisimos retratar también con las imágenes tanto de los próceres como de las izadas de bandera y de los libros de texto, el cómo estos intentaron tapar de una u otra forma los sucesos de dicho día. Entonces no es gratuito como que esas imágenes se superpongan a los atentados del 9 de abril. Y la imagen en la parte de abajo de la producción en la cual está Gaitán como resurgiendo, hace alusión a lo que ya decía mi compañera hace unos instantes, de este resurgimiento de Gaitán, por eso se empieza a alzar nuevamente e intenta como nuevamente superponerse a esas medidas adoptadas por el gobierno para invisibilizar su legado, por así decirlo. Listo, perfecto. Gracias, David. De pronto, algún compañero que no sea del grupo, que quiera aportar algo, quiera decir algo. Bueno, muchísimas gracias a los del grupo 1. Realmente les quedó muy bien hecho pues, el póster, la imagen y lo argumentaron muy bien. Entonces, ahorita, por favor, hay un integrante del grupo 2 que nos pueda proyectar el trabajo que hicieron. Hola, sí, ya te presentamos. Listo, vale, gracias. Listo, ¿están viendo, sí? Sí, ahí se ve. Dale. Entonces, por favor, Ana María Celi, ¿puede comenzar la exposición? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues para el trabajo final de la cátedra quisimos hacer un collage
que formara pues la silueta de Jorge Eliezer Gaitán que aparece en la imagen del billete de 1.000 pesos. Bueno, pues como sabemos y como hemos podido ver a lo largo de la cátedra, la historia de nuestro país ha estado llena de actos que han tratado de desafiar las injusticias que se cometen día a día en nuestro país y se han convertido en símbolos de la esperanza. Entre ellos está Gaitán, que se ha vuelto un personaje icónico para nuestra historia y justamente quisimos enfocarnos en eso, en la parte icónica, y nos quisimos basar en dos de las sesiones pues de la cátedra específicamente, la que se llama Gaitán, la memoria y lo visual, y la última que tuvimos sobre la influencia del el pensamiento gaitanista, la imagen gaitanista en los movimientos sociales pues más actuales, específicamente pues el estallido social del 2021. Bueno, sabemos que pues simplemente el enunciar el nombre de Gaitán ya nos evoca bastantes emociones, como el dolor o la rabia, este anhelo por una sociedad más justa, y pues queríamos también que ese liderazgo y esa lucha que pues él mantuvo durante toda su vida y que luego pues se busca preservar en su legado, pues se pudiera ver aquí en la imagen. Entonces, bueno, primero, si pueden ver, utilizamos varias veces la icónica imagen de Gaitán con el puño alzado y dirigiéndose hacia el pueblo. Eh, Sabemos que esta imagen es producto de una fotografía que fue tomada por Luis Alberto Gaitán, que ya luego pues comienza a esparcirse en afiches y bueno, podemos ver como reproducciones, como por ejemplo la de la señora que pueden ver a su izquierda, que tiene su afiche de Gaitán Vive, eh, que a pesar de que pasan los años, pues se sigue usando esta imagen como para, como frente de lucha, digámoslo así. Eh, a pesar del tiempo, pues su imagen perdura. También incluimos varias reapropiaciones. Si pueden ver, aquí está la imagen de una silleta de flores, arriba a la izquierda, varios pósters. Eh, por ejemplo, también pusimos aquí las fotos de Somos los Nietos de Gaitán, del mural que se hablaba en la última sesión. Eh, También aquí más abajo, no sé si logran verlo, pues porque está pues un poco más mimetizado con lo que es el collage, pues también varios pósters que pues se han hecho a lo largo del tiempo para mostrar pues esta figura, y también colocamos varias imágenes de monumentos en el país, ¿no? Que también reapropian esto. Pero no solo eso, sino también varias caricaturas que se han hecho de la figura de Gaitán, como pueden ver aquí en la oreja izquierda o aquí un poco más abajo, que pues buscan pues como reversionar lo que ya conocemos, ¿no? Interpretarlo de otras maneras por medio de otros lenguajes visuales. Eh, También quisimos mostrar como la memoria de qué fue la figura de Gaitán y que pues él no era solo, como él mismo lo decía, un hombre, sino que era un pueblo. Por eso tenemos varias imágenes de él pues hablando frente al micrófono, frente a la gente. Y quisimos también incluir muchas fotografías de la gente en sus marchas o en sus discursos, como veíamos en esa sesión de la memoria y lo visual, ¿no? Que se vean los pueblos figurantes. Eh, También quisimos poner imágenes que hicieran alusión a los ideales y pensamientos que representaba Gaitán. Eh, en eso, pues, por eso podemos ver, por ejemplo, varias imágenes de lo que fue bueno, lo que les decía, pero por ejemplo, si pueden ver aquí arriba tenemos una que son dos pancartas que dicen Gaitán revive, por esto mismo de querer evocar que pues este legado no muere con Gaitán, sino que perdura. También incluimos la imagen de Gloria Gaitán, porque pues ella ha sido una de las figuras más importantes para seguir conservando esa memoria, como bueno, también lo vimos a lo largo de la cátedra. Eh, pues eh, es un icono
político y cultural, ya sabemos que pues esa icónica imagen del puño levantado ahora ya es más que eso, es un lugar de memoria. Y él nos ha dejado un legado de lucha contra la desigualdad, contra la injusticia social, eh, y todo esto prevalece. O sea, con imágenes de ayer y hoy podemos ver que no solo se queda en el pasado, en los años que estuvo vivo, sino que sigue perdurando su legado ahora, hasta la actualidad. No sé si Listo, ya... Ana, muchísimas gracias. César Céspedes, ¿qué podría complementar ahí con lo que dijo Ana? César está por ahí. Hola, disculpa que intervenga. Es que, pues, a lo largo del trabajo, pues, tuvieron compañeros que no se presentaron, entonces creo que él es uno de ellos. Entonces, no sé. Listo, vale, Nicole, gracias. Ven una pregunta, de pronto tú podrías seguir entonces comentando. ¿O qué más quieres añadir? No, sí, claro. Listo, pues, bueno, agregando a lo que comentó mi compañera, como pueden observar, digamos que nosotros quisimos tratar el tema de Gaitán de una manera muy amplia, ¿sí? Digamos que en el grupo consideramos que cerrar a Gaitán en un único tema era muy complicado porque representa muchas cosas dentro del territorio colombiano y también pues dentro de muchas partes, y entre esas en la universidad, ¿sí? Entonces, pues para nosotros Gaitán no significa simplemente esa persona que buscaba revolución, sino que también lo entendemos como un compañero más. Hay que entender que él también fue una persona que pasó por la universidad y que compartió de alguna forma con nosotros el mismo espacio, comparte nuestras ideas. Y pues, como pueden observar también, nosotros utilizamos mucho la imagen icónica, como nos basamos mucho en esa clase donde pues se habló del icono de Gaitán y de la imagen, cómo se utiliza. Y pues utilizamos uno de esos iconos más emblemas, que es el billete de 1.000 pesos. Pero aún así nosotros decimos como darle una resignificación y mirarlo desde otra perspectiva, no cerrarlo únicamente en esa cara de Gaitán, sino mostrar que Gaitán, más allá de ser el mismo, es la voz o es y fue la voz del pueblo, ¿sí? De una revolución. Y por eso también a lo largo del collage pueden ver muchas personas, porque esa era la principal como idea de Gaitán, representar a las personas, ser la voz del pueblo que no había en esa época y que lastimosamente hasta el día de hoy sigue sin haber. Continuando con la idea también, sabemos que Gaitán fue llamado la voz de Bogotá cuando pues él fue alcalde. En muchas de las imágenes se puede notar que se caracterizó por luchar incansablemente por despertar la conciencia política de la sociedad, representar a los sectores populares y a los marginados, defender los derechos y poner el poder en manos del pueblo, cosa que siempre en Colombia, pues digamos que ha sido muy ignorado por precisamente el poder y la llegada de las oligarquías que dejan atrás como la necesidad del pueblo. La figura de Gaitán tuvo pues tanto impacto, tanto en vida como cuando fue asesinado, que la furia y la frustración que se desencadenaron tras su asesinato pues se manifestaron en una ola de violencia y disturbios en la ciudad que marcaría pues un antes y un después en la historia colombiana, que es el evento que tanto conocemos como el Bogotazo, ¿cierto? Este nombre se inferioriza en el centro de todo, digamos que en la indignación del pueblo ante la oligarquía que se teoriza que asesinó a Gaitán, ¿verdad? Y lo disfraza como un evento vandálico. Digamos que ese poder, esa oligarquía que hasta el día de hoy sigue existiendo, trató esa frustración, trató esa tristeza como vandalismo, cosa que pues también se puede ver aún, pero aún se tiene la fe, la misma fe que se tenía en esa época, de que algún día esos pueblos por los que luchaba Gaitán van a ser escuchados realmente y pues sus necesidades van a ser de función real para el Estado. El legado de Gaitán sigue siendo muy relevante en la actualidad, es algo que pues he mencionado mucho constantemente, me parece demasiado importante tomar.
Eso debido a que su lucha por la justicia social y la igualdad continúa inspirando a las nuevas generaciones de colombianos y su memoria vive en el corazón de aquellos que buscan construir un país más justo y equitativo. Esto lo vemos en las múltiples imágenes contemporáneas donde se le hace tributo a su figura. Entonces es acá donde se trata a Gaitán no simplemente como un ícono, digamos, tradicional, sino también como un ícono precisamente actual, que se puede ver en toda clase de grafitis, que pues yo hablo desde mi experiencia, desde lo personal, me gustaría ver su imagen también en la universidad, porque me parece un icono que no representa solo a Colombia, sino como mencioné también a la universidad, y pues es un poco triste, así como se ha criticado a lo largo de la cátedra, que su imagen pues haya sido borrada constantemente pues de la universidad. Pues de nosotros depende evitar el memoricidio de su legado, memoricidio que hemos visto constantemente, entre esos también apoyado por la universidad, irónicamente, para que su figura no deje de resonar en la conciencia colectiva y siga inspirando a nuestra sociedad a despertar nuestra conciencia política y luchar por los derechos de la patria. Por último, una de las partes más como que más llaman la atención de nuestro collage es precisamente la cita que también sale en el billete de 1.000 pesos, que es: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Este lo escogimos como grupo, puesto que consideramos que es la que más representa la imagen de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que buscaba por medio de sociedades revolucionarias. Significado que por sí mismo nos da a entender, por ejemplo, el concepto de democracia directa. Digamos que constantemente siempre se dejó claro que Jorge Eliezer Gaitán buscaba una democracia directa y eliminar precisamente esa democracia representativa de la que estamos muy acostumbrados. Él quería siempre ser no simplemente esa persona que subió el pueblo, sino ser el pueblo y ser como esas personas, ser parte de esas personas por las cuales luchaba. Cosas que se vieron en muchísimas acciones que él realizó antes de su fallecimiento. Y ya, eso sería todo. Listo, Nicole, muchas gracias. Bueno, entonces, de pronto algún otro integrante del grupo que quiera aportar algo, que quiera decir algo en particular. Muy bien, entonces alguien del grupo 3, por favor, podría proyectar el trabajo. Gracias, Laura, por proyectar. Entonces, por favor, podría comenzar Héctor Fabián Chávez. ¿Está Héctor Fabián Chávez? Entonces, Laura Estefanía Correa, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos. Bueno, entonces nosotros decidimos hacer como una infografía con un estilo como de periódico acerca de el tema de genocidio. Entonces lo dividimos como en cuatro partes. La primera parte que es la que habla de genocidio, de qué es un genocidio, y la segunda que habla pues del genocidio en Colombia, la tercera que sería en Argentina y ya la cuarta que sería en Chile. Entonces, pues inicialmente queríamos como hablar de qué era un genocidio y qué era un genocidio político. Entonces, pues un genocidio
sería como el crimen de lesa humanidad, donde de manera sistemática se extermina a un grupo socialmente conformado debido ya sea a motivos como religiosos, étnicos, culturales o políticos. Estas acciones son normalmente como generadas por discrepancias ideológicas, donde alguna de las partes pretende como borrar, erradicar a los enemigos o posibles contrapartes que representan una amenaza. Además de eso, pues como habíamos visto, no únicamente es un acto violento físico, sino que también van a haber como otro tipo de consecuencias, como la destrucción cultural, patrimonial y memorial, que es una de las cualidades de este crimen, justamente el intentar eliminar la mayor cantidad de características y legados de dichos grupos o movimientos. Em, por otro lado, pues el genocidio político es aquel que se da como específicamente por motivos políticos. Entonces, las diferencias ideológicas que se van a dar son normalmente como entre el poder que se encuentra gobernando y los que están en la oposición, que pues representan como una amenaza para el lado que se encuentra en el gobierno. Eso va a llevar como a la persecución y aniquilación de gran cantidad de partidarios de ese grupo y se espera eliminar sus ideales políticos y especialmente como incentivar el olvido de su existencia. Todo esto se hace justamente para que el sector político dominante siga como manteniendo su poder y su autoridad frente a las minorías. Y pues en el caso de Latinoamérica, en el siglo pasado hubo como muchísimos momentos geopolíticos en donde se presentaron estos crímenes. Entonces, pues por eso fue que lo dividimos como de esa manera. La primera, pues, es obviamente en Colombia, entonces hablamos de el genocidio del movimiento gaitanista. Entonces, pues en este caso, el líder obviamente era Jorge Eliezer Gaitán, que pues ya venía como consolidando gran apoyo por parte de los sectores populares, porque era muy, o sea, sus discursos eran excelentes y reflejaban justamente la defensa de causas del pueblo y también mostraba como una postura crítica frente a la oligarquía que en ese momento estaba gobernando el país. Y pues él ya venía como formando su carrera desde 1929, ya que había pasado por la alcaldía, por los ministerios de Educación y Trabajo y por el Congreso. Sin embargo, pues es hasta 1944, ya cuando él decide postularse por primera vez para reemplazar al que en ese momento era el presidente, que era Alfonso López Pumarejo, y ahí es donde se empieza como a consolidar el movimiento gaitanista, principalmente a partir de sectores de clase media y baja, en áreas tanto urbanas como rurales, y ellos mismos se fueron como organizando de manera voluntaria e informal para apoyar la candidatura a él. Eh, Sin embargo, pues en este momento el Partido Liberal le da la espalda a Gaitán y a sus seguidores, y eso llevó a que el que terminara gobernando durante ese periodo de tiempo, de 1946 a 1950, fuera Mariano Ospina Pérez. Y durante este periodo también se dio como la mayor cantidad de persecución y de violencia contra el movimiento gaitanista y también se dio el magnicidio del candidato del pueblo, pues el 9 de abril de 1948. Eh, Después de las diferencias que hubo con los dirigentes tradicionales del Partido Liberal, Gaitán continúa con su gira por todo el país, llevando su discurso y sus propuestas a más personas, y eso ayuda como a consolidar el movimiento. Además, se destaca como la función que cumplió el seminario Jornada, que fue creado también por Jorge Eliezer Gaitán, que fue un medio alternativo y popular que logró difundir sus ideas y organizar y orientar la organización de las próximas elecciones de 1950. Y también por medio de ese seminario expone las crecientes denuncias que hubo al atropello y violencia que se desató por todo el país en contra de su movimiento por parte de las autoridades. En el memorial de agravios que presentó Gaitán al presidente Ospina Pérez en 1947, se revelaba como la estrategia de la oligarquía para impedir la llegada de él a la presidencia y pues consistió en muchísimas cosas como intimidación, difamación, estigmatización, despidos masivos, impedimentos del voto,
tortura, asesinatos, limitación de cedulación, entre muchos otros. Pero pues a pesar de las constantes denuncias, el gobierno no hizo nada y continuó sin brindar ningún tipo de garantía al movimiento. Por el contrario, se hicieron cambios en la estructura interna de la policía, que llevó como acciones aún más agresivas y más violentas, con elementos conservadores que se dedicaron a perseguir y a espiar al liberalismo y al gaitanismo. Em, También por eso mismo se empezaron a conformar grupos paramilitares afines al gobierno, que en ese momento se conocían como cholavitas, y estos también tuvieron como una relación estrecha con el accionar de la policía. Eh, bueno, ya el malestar que se había generado por la persecución y por las agresiones por los cuerpos oficiales de seguridad y por los chulavitas fue precipitando la organización de obreros sindicalistas y campesinos que tuvieron que huir al monte para preservar su vida y la de sus familias. Entre estos movimientos se destacan los que lideraron Manuel Marulanda Vélez y Juan de la Cruz Varela, que terminaría en la confrontación de guerrillas. Sin embargo, el detonante que estalló en todo el país fue el magnicidio del 9 de abril de 1948, que inició con el Bogotazo y se fue extendiendo rápidamente a otras regiones del país. En Bogotá se desarrollaron muchos sucesos que comprometían a la ciudad entera. Lo primero que la turba agredió fueron los edificios públicos, entonces estaba como el periódico El Siglo, la residencia de Laureano Gómez, y desde el Colegio San Bartolomé había francotiradores de la fuerza pública que estaban tratando de detenerlos con disparos, de llegar pues al Palacio Presidencial. Además, también hubo saqueos a ferreterías en donde estaban intentando robar machetes y utilizarlos para destruir la ciudad. Y hubo muchísimos incendios, se incendiaron 136 edificios, entre pues varios establecimientos, iglesias, hoteles y demás. Murieron alrededor de 2.585 personas en esa fecha y quedaron heridas más o menos 1.500. Y pues durante todo ese año murieron más o menos 48.000 personas en todo el país. Y el centro de la ciudad quedó prácticamente destruido y varias edificaciones pues significativas de la década quedaron como merced de la turba, como era el Hotel Regina, la Gobernación de Cundinamarca, el Palacio de Justicia, el Palacio Arzobispal y los Ministerios de Hacienda y de Gobierno. A pesar de todo esto, pues realmente consideramos que la denominación de Bogotazo no recoge como la magnitud total de los levantamientos que hubo en todo el país después del asesinato de Gaitán, ya que pues se tiende como a desestimar como la actuación de las provincias en donde la violencia fue aún más intensa y más prolongada como consecuencia de los manejos políticos de las élites de ese momento, que se vieron como reflejadas en las contraconmemoraciones que se anteponían a las conmemoraciones gaitanistas del 9 de abril en Bogotá, cada aniversario. Em, por ejemplo, pues adelantándose el primer aniversario, los conservadores realizaron el 2 de abril una manifestación en Bogotá, celebrando el triunfo de las autoridades sobre, sobre los levantamientos y condenando la actitud de los liberales y proclamando la candidatura de Laureano Gómez para la época de 1950. Bueno, ya ahí Listo, empieza. muchísimas gracias, Laura. De pronto está por ahí Maya Natalia Cruz, para que continúe, por favor. De pronto alguno sabe si por ahí está María Natalia, o sabe qué pasó con la compañera.
No, por ahora no nos está contestando, entonces no sabemos. Esperan un minutito, si se puede, o si hay alguien más que pueda continuar. Listo, vale. Entonces, si quieren alguno de los grupos, que no sea Laura, si quiere puede continuar, por favor. Que si quiero yo puedo continuar, ya que ya... Listo, dale, Ahora Fabio, no hay problema. ok, ahora la idea es hablar sobre el tema del terrorismo de Estado, la dictadura de Videla que conllevó a un genocidio también. La dictadura de Videla empezó con un golpe de Estado que ocurrió el 24 de marzo del 76. Las Fuerzas Armadas se tomaron el poder, destituyendo a la presidenta que había tomado en ese tiempo. Isabel Perón, que pues había sustituido al difunto Juan Domingo Perón. Se tomó el régimen militar, el poder, y pues mediante un proceso que se conoce como el proceso de reorganización nacional, Videla se autoproclama presidente de facto y encabeza una junta militar. El golpe se justificó en esa época como una medida para restaurar el orden y convertir la subversión izquierdista. Sin embargo, el régimen militar implementó una política muy represiva, sistemática, que incluyó desaparición forzada, tortura y violaciones de derechos humanos. Miles de personas, aproximadamente unas 30.000 personas, fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas en ese periodo. La dictadura de Videla duró hasta el 83, cuando se restauró la democracia en Argentina. Bueno, en ese tiempo de la dictadura se suspendieron muchas instituciones democráticas, se censuró la prensa y se persiguió a los opositores políticos. Los secuestrados en general eran víctimas de un sistema de represión que coordinaron el ejército, la marina y la fuerza aérea y algunos grupos paramilitares que se conocieron como la Triple Alianza, con la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Estos grupos operaron de manera clandestina y bueno, sin respetar ningún procedimiento legal ni garantías de derechos humanos. Las víctimas procedían de diversos sectores de la sociedad: políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, periodistas, etcétera. Incluso, en algunos casos, mujeres embarazadas y niños pequeños fueron secuestrados junto con sus padres. A los niños los entregaron algunas veces a las familias de los represores o los vendieron, y las mujeres embarazadas las sometieron a partos y luego las asesinaron. Se instauró el terror en la sociedad, se generó un clima de silencio y bueno, las formas de resistencia y de disidencia se vieron bastante agredidas. El régimen militar se esforzó por ocultar estos crímenes y se negó la existencia de esto, generando pues como un manto de silencio y de complicidad durante décadas. Muchos tribunales y organismos internacionales reconocieron pues, y condenaron los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Videla. Finalmente lo condenaron a prisión perpetua en el 85 por crímenes de lesa humanidad. En 1990 lo indultaron y lo liberaron. Aún así, en 2003, durante una de las primeras presidencias de Kirchner, los indultos se declararon nulos y se reabrieron los procesos. En 2010 lo juzgaron y por esa participación, porque todo esto fue parte del Plan Cóndor, que pues digamos que estuvo encadenado a otros lugares de Latinoamérica, y lo sentenciaron a 25 años de prisión. Finalmente Videla falleció en 2013 sin cumplir la condena. Ahora ya seguiría en el caso de Chile. Si por favor nos movemos un poquito hacia la parte de Chile. Entonces fue la dictadura de Pinochet, que el 11 de septiembre del 73, digamos que esto fue paralelo en general al golpe de estado del general Rojas Pinillas. Bueno, pero en este caso en el 73 Chile se realizó un golpe de estado. Las Fuerzas Armadas de Chile, en mando de Pinochet, se hacen con el poder, atacando el Palacio de la Moneda y tumbando pues la presidencia y el gobierno de Salvador Allende, y hizo que se estuviera en una dictadura hasta los 90, que de hecho tiene repercusiones hasta ahora.
Desde antes ya se tenía un clima de malestar y inconformidad con el gobierno de Allende, porque en ese tiempo se produjo una polarización política bastante marcada y se aumentó en especial por una crisis económica por algunas de las decisiones políticas tomadas en esa época. El golpe de Estado se concentró allí, digamos que ¿por qué? Por este plan de garrote de Estados Unidos, intentando detener el avance del comunismo y el socialismo en Latinoamérica, de mano de Richard Nixon, influyendo en grupos opositores de Allende mediante la financiación y el apoyo activo para la realización del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, muchos dirigentes de una reforma agraria que impulsó Allende fueron asesinados en el lugar de detención. Muchos lugares funcionaron como centros de detención y desapariciones de los activistas de un partido que se llamaba Unidad Popular, una coalición política y electoral que apoyó la candidatura de Allende. Y bueno, bajo la dictadura de Pinochet se declaró ilegal y proscrito al Partido Comunista y Socialista, y muchos de los proallendistas tuvieron que desaparecer todos los libros, propaganda, carnet de partidos y demás, borrando toda su evidencia de apoyo. Se realizaron allanamientos ilegales en universidades, ejecuciones de estudiantes en las mismas aulas, y campesinos, trabajadores de movimientos revolucionarios intentaron tomarse algunos retenes de carabineros y sin embargo pues fueron masacrados en muchos casos, en otros pero no, o sea, no en el lugar, sino que los capturaron y los ejecutaron de manera extrajudicial. La dictadura de Pinochet termina en los 90, ya que en 1988 se realizó una consulta plebiscitaria y el país rechazó a Pinochet. En general se estima que hubo más de 40.000 víctimas, y entre estas hubo más de 3.000 víctimas de ejecuciones, desapariciones y asesinatos. Los paraderos y fosas comunes en muchos casos siguen desaparecidos y desconocidos los lugares. Durante el gobierno, digamos que todo este aparato militar se dedicó al terror, violando los derechos civiles y políticos. Finalmente a Pinochet lo arrestan en Londres en el 98 por cuestiones de salud, lo llevan a Chile, en donde muere en 2006 sin haber sido juzgado. Y bueno, debido a ello la economía chilena sufrió cambios significativos durante la dictadura de Pinochet. Se implementaron políticas de libre mercado, pues que era parte de lo que buscaba en Estados Unidos. Y bueno, privatización de empresas estatales, apertura comercial y reducción del rol del Estado en la economía. Bueno, ya cuando se terminó la dictadura de Pinochet, Chile ha transitado hacia un sistema mucho más democrático, pues teniendo la opción de tener hoy en día un presidente de izquierda abiertamente. Y pues concluyendo en general la comparación de estos tres casos de cómo se agredió cualquier intento de cambio en la región, orquestado desde los intereses de las potencias que tenían en ese entonces a Latinoamérica como una fuente de recursos naturales, pero que no querían que digamos, que se industrializara la región. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Fabio. Pronto el grupo 4 puede proyectar el trabajo, por favor. Listo, ya estoy presentando. Adriana dijo algo. Listo, perfecto. Entonces, por favor, Tania Díaz podría comenzar.
Hola, sí, sí estoy, perdón. Listo, entonces nuestro trabajo está conformado por favor, me ponen la parte de los integrantes. Por Alejandra Delgado, Camila Díaz, Juan Cuartas, Cristian Cuesta, Laura, y quien les presenta Adriana, y por supuesto yo, Tania. Siguiente, por favor. Bueno, ese trabajo es como una presentación donde podemos comenzamos como a honrar la memoria de uno de los líderes como más importantes de nuestra historia, Jorge Luis Gaitán, a través de imágenes como seleccionadas cuidadosamente. Queremos sumergirnos en su vida y como en su legado, capturando como los momentos que para nosotros nos parecen significativos y que revelan como su valentía, su pasión y su inalcanzable lucha por la justicia social. Por favor, siguiente. Entonces comenzamos con la reforma agraria, con la década de 1940. Sabemos que Gaitán abogó por una redistribución de la tierra en Colombia con el objetivo de poner fin a la concentración de la propiedad, pues brindó oportunidades equitativas a los agricultores y mejoró las condiciones de trabajo. Una de las luchas que dio Gaitán fue denunciar la masacre de las bananeras que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1928 en la Ciénaga de Magdalena. Si bien este evento ocurrió antes del mandato de Gaitán como líder político, este se convirtió en un símbolo de opresión y explotación en el campo colombiano, ¿cierto? Y contribuyó como una conciencia social y política de Gaitán. Así, la relación entre esta reforma y Gaitán y la masacre de las bananeras se relaciona mucho con la lucha de los derechos de los campesinos y el reconocimiento de la injusticia, la desigualdad y la desigualdad en el campo colombiano. Por favor, siguiente. Ya la reforma laboral de 1940 se centró en mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores en Colombia, como apoyo al pueblo colombiano. Gaitán contó con la participación de sindicatos organizados y manifestaciones obreras. Estas consistían en protestas de trabajadores por la lucha de los derechos laborales y, más que todo, concentraciones y mitines políticos, pues Gaitán era conocido por su habilidad para movilizar a las masas y hacer discursos muy influyentes. Por último, con esta imagen, los luchadores sociales y los líderes sindicales reconocidos en la época que apoyaban las ideas liberales gaitanistas, entre ellos Antonio García, quien fue el líder estudiantil y político colombiano, fue uno de los fundadores del movimiento estudiantil de la Renovación Universitaria MERU y jugó un papel muy importante en la movilización de los jóvenes en apoyo a Gaitán. Siguiente, por favor. Aquí se va a representar como la huella en el periodismo colombiano, la jornada del Diario del Pueblo. Era una primera edición del periódico fundado por Gaitán como herramienta de comunicación política de la campaña presidencial iniciada el 24 de mayo de 1944 en la Biblioteca Nacional de Colombia. Jornada, así se denominó, como principal órgano periodístico del gaitanismo. Fue un sector político que buscaba como influenciar en la vida política. Él fue un actor político, perdón, que buscaba influir en la vida política del país. Cuando Gaitán aún vivía, el órgano fue considerado por él como uno de sus instrumentos políticos más importantes y se dedicó con grandes esfuerzos para garantizar su sostenimiento y para que se mantuviera en la línea ideológica y periodista que él concebía. Los recursos que él disponía Gaitán para iniciar una empresa periodista era muy escaso. No obstante, para él era inaludible fundar un medio de comunicación de tal modo que pudiera expandir y afianzar el vínculo con la base del movimiento en la capital y en las regiones más apartadas. Gaitán quería manifestar con este periódico el hecho de que la producción de un medio impreso involucraba un esfuerzo político, intelectual y físico. Listo. Aquí en la jornada Sí Gaitán, que es de prensa, había unas caricaturas de Serrano
con el título Con el ruido de los grillos no se oye la música de la Unión Nacional y se fue el monstruo. El periódico Jornada, Bogotá, 12 y 22 de mayo de 1948. Este contexto es como antes de que se impusiera la censura de prensa en noviembre de 1949, el periódico Jornada había dedicado gran parte de su actividad periodística y política a la denuncia de la violencia contra los liberales, tanto la que padecían los campesinos en las zonas rurales del país como las que sufrían por los políticos, intelectuales y periodistas que tenían la calidad de presos políticos después de los eventos del 9 de abril de 1948. En esta etapa de su existencia como órgano periodístico y político, Jornada volvió a utilizar un lenguaje claro y directo, invocando imágenes y despertando emociones, con la que lograba hacer más accesible a los sectores populares. Esto fue el estilo periodístico que lo caracterizó en sus 2 primeros años de actividad. ¿Listo? Siguiente, por favor. En la reforma social, apoyo a los más pobres. Entre 1938 y 1948, Gaitán adelantó reformas sociales, promoviendo la municipalización de los servicios públicos y trató de establecer restaurantes o comedores escolares y jornadas deportivas que incentivaran la actividad física en la ciudad. Todo con el enfoque de los menos favorecidos de la ciudad, a diferencia de las medidas progresistas del gobierno nacional, que no tenía esta motivación. Es decir, se enfocó en la pobreza e inequidad de la sociedad. Ya con las víctimas liberales, se llevó el desfile que se llevó a cabo el 28 de marzo de 1948 en conmemoración a las víctimas liberales. Esta fecha es muy significativa, ya que ocurrió un poco antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, el 9 de abril de 1948. Estas personas fueron víctimas de violencia política y los enfrentamientos entre los partidos políticos y liberales y conservadores de la época. Este desfile es como una forma de honrar y recordar a aquellos que perdieron la vida en el contexto de los conflictos políticos y la lucha por el poder político en el país. Siguiente, por favor. Listo, Tania, muchas gracias. De pronto por ahí está Juan Felipe Cuartas. ¿Va a continuar? Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Espero que sí. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el monumento de Tenjo a Jorge Eliezer Gaitán. Es un monumento creado en 1949 como un homenaje, pues obviamente, al líder político colombiano. Está ubicado en Tenjo, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Es conmemorativo y fue construido para honrar la memoria, pues, de Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. Bueno, vamos con Literatura para Todos, de 1936 y 1988. Gaitán organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó el Centro Liberal Universitario. Apoyó la cultura en la ciudad, promoviendo conciertos gratuitos, creando bibliotecas móviles y días cívicos dedicados a la lectura y a la infancia. Y, pues como sabemos, inauguró la Feria del Libro. En aquel tiempo se le llamaba la Feria Popular del Libro, el 10 de octubre de 1936. La feria tuvo un éxito rotundo y pues se siguen presentando pues hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Estas es las propuestas sociales para el proletariado. Fue un discurso dado por Gaitán al frente de la Iglesia Jesucristo Obrero en 1946, en el marco de las elecciones presidenciales de ese año. Gaitán propuso negociar la paz y terminar la violencia del país, tratando de formar un gobierno de unidad. Perdón, estoy un poquito enfermo. Partidos legalizando las minorías políticas, financiar mejorías sociales proclamadas por el proletariado como condiciones laborales dignas. La siguiente va un poco más con el embellecimiento de Bogotá. Como sabemos, en la alcaldía de Gaitán apenas empezó a ser alcalde, empezó cambios acelerados en la ciudad y algo que le preocupaba a Gaitán era mucho
era la estética de la ciudad, por lo que impuso a las personas, em, a los propietarios de las casas, pintar las fachadas con una paleta de colores específicas y también corría por cuenta de ellos las reparaciones de los edificios. Siguiente. En cuanto a la cultura, tenemos pues claramente el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Como comentábamos en la diapositiva anterior, también pues aparte de inaugurar las bibliotecas móviles, la Feria del Libro, también brindaba películas en su mandato por Bogotá y conferencias gratuitas, por lo que tenemos ahorita el teatro y lo nombramos en su honor. Siguiente. El discurso de Gaitán. La foto es la manifestación, el cartel es de Alberto Gaitán Lunga. Es la imagen más conocida del caudillo, en la que aparece con el brazo en alto y fuerza en su expresión mientras da uno de los famosos discursos que capta la esencia del Gaitán político a la carga. La tomó Lunga en una de sus manifestaciones, entre la cual se encuentra la emblemática Marcha del Silencio, realizada el 7 de febrero de 1948 en Bogotá, en la cual exigía el cese de la violencia hacia los campesinos liberales. Esta movilización asistió a aproximadamente 100.000 personas, las cuales rodeaban la Plaza de Bolívar y escuchaban a Jorge Eliezer, quien con su voz vibrante señaló: «Señor presidente», le decía Mariano Ospina Pérez, «os pido una cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Señor presidente, os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por el cauce de la institucionalidad». 2 meses después, como sabemos, lo asesinaron. Siguiente, por favor. Pues obviamente Gaitán siempre se destacó por ser un opositor a la corrupción, luchó activamente contra ella en su carrera política, reconoció la necesidad de combatir este problema enraizado en el sistema político. Entre las propuestas que tenía Gaitán, tenía la transparencia en la administración pública, la participación ciudadana y la promoción de la ética política. Y listo. Listo, muchas gracias, Juan Felipe. Muchas gracias a todo el grupo. Por favor, entonces, alguien del grupo 5 que nos pueda proyectar el trabajo. Y podría arrancar la presentación Laura Sofía Duarte. Laura Sofía Duarte está por ahí. Entonces, Juan Diego Durán. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces a continuación les quiero presentar este trabajo que hemos hecho donde se conmemora la gran historia de un gran líder, una gran persona, un gran político, un gran abogado, un gran defensor y el representante del pueblo entre las palabras de otros, Jorge Eliezer Gaitán. En este trabajo nosotros estamos buscando resaltar el legado y la vida alcanzable de una persona que dedicó todo de él a un gran logro, a una utopía de igualdad entre las personas, que todos pudiéramos tener las mismas condiciones para alcanzar nuestros sueños. Una persona que tuvo un final lamentable a manos de un asesino, pero que sus
ideales jamás van a ser olvidados. A su vez, nosotros estamos buscando exponer los conocimientos adquiridos dentro de esta cátedra, mostrándole la información que compete a todos los módulos que nos han enseñado ustedes. Puedes dar la siguiente, Mitch. La delicadeza hacia la multitud. Muchos recuerdan a Gaitán por sus discursos, sin duda, o como su icónica frase "a la carga", donde este invita al pueblo a la lucha para poder empuñar en general la fuerza de Colombia en sus manos. Esto como lo vemos en estas ilustraciones, pero al momento de saludar a la multitud lo hace con una suavidad y agradecimiento, resaltando en sí su gran carisma y oratoria hacia los demás. Pueden denotar la mujer como mira a Gaitán con admiración, alguien que nosotros podemos seguir con confianza. Dale la siguiente, Mitch. Gracias. ¿Listo? El candidato del pueblo. ¿Listo? Gaitán tenía muy claro su meta. Su meta no era ser un presidente, sino que el pueblo tomara el poder para realizar el cambio en sistema, un cambio necesario para que todos pudiéramos tener condiciones iguales, que no hayan personas sufriendo debido a los descuidos de los demás o a malas decisiones administrativas del gobierno. Cuando él tenía 27 años de edad, se le propuso ser candidato del Partido Liberal a la presidencia de Colombia, un cargo de alto requerimiento, el cual él rechazó debido a que no aceptaría este nombramiento hasta que la Convención Popular lo proclamara candidato del pueblo, buscando así mismo la construcción de una democracia directa, donde el pueblo sea escuchado y el pueblo sea beneficiado, no sean intereses particulares individuales. ¿Le puedes dar a la siguiente, Mitch? Miren, nosotros en esta imagen podemos evidenciar la cercanía y la conexión que tuvo Gaitán con el pueblo colombiano. Y miren la cara de felicidad de la gente que lo rodea, demostrando varias características en su forma de ser. Lo que transmite esta imagen: carisma, amor hacia las demás personas, preocupación. Gaitán era un hombre humilde y accesible. Listo, él no despreciaba a personas de acuerdo a su estatus social, mostrando siempre disposición para escuchar a las personas comunes, corrientes, sin tener indiferencia a su rango. Buscando restablecer un ambiente familiar y relajado en sus interacciones, Gaitán se caracterizaba también por una mirada directa, franca, decidida y, ante todo, honesta. Él detestaba a la gente hipócrita, y eso es testigo su propia hija Gloria Gaitán, que lo ha citado en muchas entrevistas, que Gaitán detestaba a la gente mentirosa, hipócrita y manipuladora. ¿Listo? Él valoraba profundamente la importancia del pueblo, concluyendo en otra de sus frases icónicas: el pueblo superior a sus dirigentes. ¿Le puedes dar a la siguiente, Mitch? Muchas gracias. Entonces, acá podemos ver a Gaitán marchando con las ligas agrarias. En esta imagen, pues, miren, la presencia entremezclada con la de los demás manifestantes, resultando difícil distinguirlo sin una referencia visual adicional para destacar su figura. Miren, se la ha marcado con una flecha amarilla, como ahí ustedes pueden denotar. Esta imagen captura la profunda conexión de Gaitán con el pueblo colombiano, su compromiso con los deseos del pueblo, con el compromiso de las causas agrarias, su disposición a marchar codo a codo a ellos igual, sin diferencia. Ahí a él no lo están ovalando, él es otra persona más ahí, que está apoyando las ideas del pueblo. Listo, Gaitán se funde con la masa, simboliza su identificación y solidaridad, algo que carecen muchas personas con el pueblo, mostrando su entendimiento por las dificultades y los desafíos que enfrentaba el pueblo colombiano, y se esforzaba por abogar sus necesidades y demandas de una manera efectiva y, ante todo, afectiva. Él siempre se ponía en el lugar de la persona afectada para comprenderlo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Mitch? Muchas gracias, Juan Diego. Entonces, ¿Listo? por favor, dejemos que continúe Laura Sofía Duarte, que creo que se le había caído el internet ahorita. Listo, muchas Sí, gracias. qué pena. Listo, dale. Bueno, en esta imagen, que la denominamos Lo que es una ilustración que realicé, y como podemos recordar, la Universidad Nacional, para conmemorar su 150 aniversario, hizo unas ilustraciones acerca de tanto
alumnos como profesores que fueron fundamentales dentro de la institución. Pero Gaitán no entra en este caso, a pesar de haber sido uno de los profesores de la parte de política y también un gran exalumno en la parte de Derecho y Economía, discúlpenme. Esto simbolizando como parte del memoricidio que se generó y como lo exponía Gloria Gaitán en una de sus exposiciones, ella decía que el memoricidio es gran parte de lo que afectó a Gaitán, cómo se intenta ocultar a Gaitán en la historia de Colombia a pesar de haber sido una de las partes fundamentales de esta misma. Entonces quisimos hacer esta ilustración siguiendo el patrón que se había realizado para conmemorar a aquellos docentes, pero que Gaitán, al ser un jurista, escritor, profesor, orador, político y caudillo, también merecía estar allí. Por favor, la siguiente. En esta que denominamos hombre común, queremos mostrar, o sea, como se ve en la imagen, Gaitán simplemente está jugando tejo, una de sus aficiones, y muchas personas se reunían en estos lugares solo para ver la puntería que Gaitán tenía, y él era conmemorado por esto, por ser un hombre más del común, por estar presente ahí. Y como él lo mencionaba con su socialismo, la idea es que todos fuéramos, o sea, tuviéramos como una igualdad. Entonces Gaitán no le daba pena demostrar sus aficiones, ir, divertirse al lado y a su vez compartir con las personas no solamente de sus gustos, sino que también se podía decir que en estos espacios él compartía su política, sus pensamientos. Entonces no solo era un espacio de ocio, sino también un espacio de compartir y relacionarse con las demás personas. Porfa, la siguiente. En esta imagen la denominamos amor y educación. Gloria Gaitán nos ha compartido en innumerables veces los detalles de cómo era su padre. Era un hombre amoroso y afectuoso con toda su familia. Y a pesar de todas las múltiples responsabilidades que él mantenía, él mostraba su tiempo y compartía tiempo de calidad con ellos mismos. Pero por otro lado, Gloria Gaitán nos comparte que otra de las grandes características de su padre es la importancia que le daba a la educación y pues también lo podemos ver con él, que también fue influenciado por sus padres, su padre que era un librero y su madre una maestra, que la educación siempre ha sido un factor vital para el hombre. Entonces, Gloria Gaitán nos compartía cómo los valores sólidos y fomentar el desarrollo de lo intelectual era algo fundamental para su padre y que a pesar de todo su trabajo como político, esto no le impedía estar al lado de su familia y demostrar el amor y estar presente en la formación de estos mismos. Por favor, la siguiente. Y en esta imagen que denominamos herencia podemos ver un pequeño mural pintado en la Facultad de Derecho, donde nos da a entender la herencia que Gaitán nos dejó a nosotros. Gaitán, a pesar de todo el proceso del memoricidio que ha tenido que sufrir, ha estado presente entre nosotros y sigue estando presente. Y en la Facultad de Derecho a la cual él perteneció se encuentra todavía. Y no solamente este, sino que esta ola Gaitán, a pesar de haber sido remodelado y todo, sigue estando presente. También en la Universidad Distrital e incluso, aunque no tenemos imagen en este momento, hay otro mural pintado dentro de la Universidad Nacional con una frase fundamental de él, una de las más reconocidas, demostrándonos cómo sigue presente, cómo su legado está dentro de nosotros y como lo mencionaban antes, el legado de Gaitán está en nuestras manos y está en nuestro deber seguir compartiendo y difundiendo a nuevas generaciones lo que él ha construido por el país. Porfa, la siguiente. Bueno, en este caso aquí el collage termina, pero tenemos también otras ideas que mencionar aparte de las virtudes de Gaitán, entonces les compartimos otra vez el collage completo. Pero tenemos virtudes que queremos destacar como el carisma que contenía, un carisma magnético que le permitía conectar con todas las masas y que era algo extraordinario.
La presencia en sus discursos, en su oratoria, generaba como un entusiasmo y una esperanza entre todos los que asistían. Otra de las virtudes es la oratoria. Como podemos ver en múltiples conferencias y en diferentes proyecciones que nos han mostrado, Gaitán era un brillante orador y cautivaba sobre todo a la audiencia con su elocuencia y su pasión. Tenía una habilidad increíble para articular las ideas que tenía y sobre todo ser convincente ante el pueblo para que lo siguiera a él, porque pues esa era su idea, que el pueblo tomara el poder. Entonces, a través de su oratoria generaba ese convencimiento para poder lograr ello. También queremos destacar su integridad, puesto que era un líder político íntegro y coherente. Mantenía una congruencia entre sus palabras y las diferentes acciones que mantenía. Y sobre todo, generaba una confianza entre aquellos que lo seguían. Por otro lado, como podemos destacar, Gaitán era una persona pasional. Él ejercía su, él tenía su compromiso, perdón, y la dedicación hacia la causa de la justicia social. Y podemos ver cómo esto lo apasionaba, lo movía y esa pasión se transmitía al pueblo. Además, también podemos destacar el liderazgo. Este liderazgo que era carismático y motivador, inspiraba a las personas a través de su ejemplo y la capacidad para articular una visión clara del cambio que deseaba lograr. Como líder, Gaitán se destacaba por su capacidad de movilizar a grandes masas y unificar a estos sectores del común. También era una persona empática y mostraba una profunda empatía hacia las clases trabajadoras sobre todo y a las minoritarias, comprendiendo las problemáticas y necesidades e integrándose a estas mismas. También la valentía que Gaitán mostraba. Él se enfrentaba a los poderosos y no le daba miedo decir lo que pensaba. Lo que era para él lo comentaba sin ninguna perturbación. Aunque podía llegar a circunstancias peligrosas, él no le asustaban las amenazas, no le asustaba la oposición con tal de compartir sus ideales. Era una persona muy inteligente también. Eh, lo podemos ver, estudió en la Nacional su tesis y cuando estudió también en Italia, eh, y sobre todo esa inteligencia buscaba compartirla, identificaba las raíces, las desigualdades y proponía soluciones. Él no solo encontraba problemáticas, sino que intentaba generar una solución para el pueblo, buscando siempre lo mejor para este. También era una persona visionaria, poseía una visión clara de los cambios que necesitaba en Colombia. Y esta visión no solo se quedaba ahí, sino que trascendía los problemas inmediatos y apuntaba hacia una sociedad más justa, igualitaria y próspera. Y por último, queremos resaltar su autenticidad. Era un líder auténtico que no tenía pretensiones ni artificios. Esta autenticidad se reflejaba en su coherencia, en las palabras, en las acciones y así como en su capacidad para conectar genuinamente con las personas. No quería complacer a las élites, no buscaba adoptar no buscaba complacer a las élites, perdón, o acercarse a la parte populista, sino que era fiel a sus principios y a sus valores. Eh, ya como conclusión, queremos decirles a todos que Jorge Eliezer Gaitán emerge como una figura trascendental en la historia de Colombia y eso lo sabemos. Y este legado que perdura como una inspiración debe seguir y está en nuestras manos que esto continúe. Es una persona que tiene muchísimos valores destacables y que es un ejemplo para la sociedad y sus ideales deben seguir presentes y sobre todo tomar acciones de ellos para poder buscar una mejor Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias Laura y Juan Diego. Muchas gracias también a todo el grupo. Por favor, alguien del grupo 6 que proyecte. Y puede comenzar Sara Espinosa. Ya proyecto.
Bueno, buenas tardes. Como producto que da cuenta del aprendizaje significativo que tuvimos durante la cátedra, decidimos enfocarnos en el legado de Gaitán, temática de uno de los módulos trabajados, y así realizar un collage con distintas imágenes que muestran el rol que desempeñó Gaitán y el gaitanismo en la historia del país. A su vez, resaltar por medio de una silueta de Gaitán los diferentes momentos de las clases donde se abordaron los temas respectivos en torno al legado, en los cuales encontramos un aprendizaje orientado al conocimiento de la realidad actual y una perspectiva crítica anclada en figura de Gaitán. Entonces, ¿por qué escogimos el legado? Porque este implica la preservación de la memoria histórica que actualmente persiste y nos invita a reflexionar sobre los desafíos políticos, económicos y sociales actuales que enfrenta Colombia. También porque la memoria histórica de Jorge Eliezer Gaitán es importante, ya que representa la lucha por la justicia social y los derechos de los sectores menos privilegiados de la sociedad. Su legado ha inspirado a generaciones de líderes políticos y sociales en Colombia y su figura es recordada como un símbolo de cambio y esperanza para aquellos que buscan una sociedad más equitativa. El legado de Jorge Eliezer Gaitán se basa en su inalcanzable lucha por los derechos de los sectores populares y la justicia social. Su influencia ha sido una fuente de inspiración para líderes y movimientos sociales, fomentando la participación ciudadana y la promoción de una democracia inclusiva. Aunque su figura ha sido objeto de interpretaciones diversas, su asesinato generó un vacío en la política colombiana, lo que nos lleva a reflexionar sobre las desigualdades existentes y la importancia de abordarlas en la sociedad actual. Nosotros tomamos capturas de los momentos durante la sesión 14 de la cátedra titulada Genocidio y Memoricidio, en la cual contamos con la participación de dos destacados ponentes, Gloria Gaitán y Daniel Feinstein, y en esta ocasión se discutieron temas que enriquecieron los conceptos abordados a lo largo de la cátedra, enfocándose principalmente en el legado y la memoria. Gloria Gaitán, destacada por la preservación y transmisión del legado de su padre, resaltó la importancia de mantener viva la memoria para honrar a las víctimas y promover la reflexión sobre los horrores del genocidio. Por otro lado, Daniel planteó que el genocidio tiene como objetivo principal el aniquilamiento sistemático de grupos que buscan transformar la sociedad, relacionando el concepto de memoricidio, que implica atentar contra la memoria y la identidad de un grupo, en un contexto más amplio de América Latina, donde el genocidio se utiliza como una estrategia para destruir la identidad de un pueblo, donde no solo se trata únicamente de asesinar a aquellos que representan ciertos lazos y vinculaciones sociales, sino también de aniquilar la memoria de esa identidad. Entonces, esta sesión nos brindó como la oportunidad de profundizar en la importancia del legado y la memoria en la comprensión de estos crímenes contra la humanidad. Las ideas presentadas por Gloria Gaitán y Daniel en esta discusión nos invitaron a reflexionar sobre la preservación de la memoria, así como sobre la necesidad de abordar estos temas en el ámbito político para promover la construcción de paz y una sociedad colombiana consciente de su pasado. Último que dijo que se me fue la señal, pero aló, Sara. Ahí termina como la primera reflexión. Bueno, listo, listo, vale, Sara, muchísimas gracias. De pronto, Santiago Flores quiere complementar. Sí, digamos, para completar todo lo que dijo la compañera al final, nos estaba diciendo que Daniel en esta discusión nos invitó a reflexionar sobre la preservación de la memoria y sobre la necesidad de abordar los temas en el ámbito político para promover la construcción de paz y una sociedad colombiana consciente de su pasado.
Digamos que un elemento fundamental del legado de Gaitán es la lucha social y la denuncia de los crímenes de la oligarquía colombiana, tales como la usurpación de tierras por parte de los latifundistas con los campesinos de la UNIR, y sobre todo la masacre de las bananeras, como ya también lo comentaron varios de nuestros compañeros. Fueron de las partes más fundamentales del legado que nos dejó, porque pues estas denuncias fueron las que daban mucha más fuerza a las ideas de luchar por los más vulnerables de la sociedad colombiana. Mirando algunas ideas de la sesión 15 de la cátedra, la que se llamó Roles de Movimiento Estudiantil en la Transformación del País, podemos ver el impacto del legado de Gaitán frente a las denuncias de abusos, crímenes e injusticias sociales. En esta charla rica en material gráfico podemos ver cómo mediante elementos artísticos se busca hacer una denuncia social. Durante esta charla, pues Edmundo López Gutiérrez, que es uno de los defensores de derechos humanos, destacó la manifestación en pro de las comunidades más vulnerables, en el cual es un principio de la artística por parte de los grupos, perdón, en el cual el legado de Gaitán se expresa mediante formas artísticas por parte de los grupos estudiantiles, evidenciando varias piezas que mediante el arte callejero buscaban hacer denuncias con fechas, números y elementos representativos de los crímenes cometidos contra esas comunidades y grupos sociales. Digamos que un poco hablando más sobre la composición del collage, lo que buscábamos mostrar era que la parte de atrás del collage mostrar momentos que eran o consecuencia directa de Gaitán o consecuencia de la muerte de él. Por ejemplo, están imágenes del Bogotazo, imágenes de los levantamientos sociales, imágenes de las congregaciones que él generaba en las plazas. Y en la parte de adelante, como mostrando la figura de Gaitán en la silueta, estaríamos mostrando lo que representaría como el legado de él. Entonces, pues hay fotos de Gloria Gaitán, hay fotos de María Gaitán, hay fotos también de las clases que estuvimos viendo. Y pues la idea es como simbolizar que a pesar de que Gaitán ya no está y que dejó un vacío en la sociedad colombiana, pues como que su voz dejó un eco que siguió expandiéndose y que llegó hasta nosotros que pues en teoría estamos continuando su legado. Listo, muchísimas gracias a Sara y a Santiago. Gracias al grupo 6. De pronto, por favor, alguien del grupo 7 que pueda proyectar y puede comenzar Lina Fernanda Flores. Y ya presento yo. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien, Lina. Dale, gracias. Bueno, nosotros decidimos hablar y ahondar sobre el tema de la Marcha de las Antorchas. Para contextualizar, tuvimos en cuenta los videos expuestos en clase, específicamente el de Gaitán sí, otro no, del documental de María Valencia Gaitán del 98. Y bueno, resumiendo sobre lo que pues, mencionaba el documental, pues ofrecía una visión detallada de la vida y el legado de Jorge Eliezer Gaitán, resaltando su importancia como líder político y su influencia en el movimiento gaitanista. En este documental incluía imágenes que algunas usamos para realizar esta infografía, así como citas destacadas que reflejaron sus ideas y objetivos políticos. También, pues, en este documental se examinaba el genocidio, la represión sistemática llevada a cabo contra el movimiento gaitanista en Colombia del 45 al 57, resaltando, pues, la persecución y la violencia ejercida contra los seguidores de Gaitán, así como las consecuencias políticas y sociales de estas acciones. Siendo así, se habla de la Marcha de las Antorchas, convocada por Jorge Eliezer Gaitán, como una manifestación en contra de dicha violencia. Por tal razón, escogimos el tema la Marcha de las Antorchas porque destaca que la figura de Gaitán continúa siendo relevante en la política y la cultura colombiana y que su legado ha influenciado a generaciones posteriores de líderes y movimientos sociales. Bueno, aquí les mostramos inicialmente un poco de historia de sobre la Marcha de las Antorchas, cuándo, dónde y por qué, y su fundamento. Entonces, la Marcha de las Antorchas, también a veces llamada como la Marcha del Silencio, fue una manifestación política realizada el 7 de febrero de 1948 en Bogotá, Colombia. Acá traemos una imagen de la época,
la imagen de arriba, la primera imagen que pueden ver. En esta se expone la Plaza Bolívar, iluminada por la luz de estaba la imagen, ¿qué pasa con la imagen? Por la luz de las antorchas. También queremos mencionar un apartado del escritor García Márquez, que asistió a esta manifestación, y él escribiría en sus memorias algo que dice: pocos días después, el 7 de febrero de 1948, hizo Gaitán el primer acto político al que asistí en mi vida. Un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 70.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola: el silencio absoluto, y se cumplió con un dramatismo inconcebible. Así fue la Marcha del Silencio, la más emocionante de cuantas se han hecho en Colombia. Bueno, continuando, el por qué, pues ya sabemos, el jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, impulsó la conocida Marcha de las Antorchas con el fin de denunciar la violencia que se estaba presenciando por parte de los miembros y militantes del partido opositor y el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Esta marcha consistía en guardar completo silencio como forma de expresar el descontento y duelo que se vivía en el país por las víctimas asesinadas por la policía política en diversos enfrentamientos que ocurrían en diferentes regiones del país, convirtiéndose en el acto de manifestación más grande, para esa época hasta la fecha. Bueno, dentro de los diversos hechos de violencia política que se presenciaron e hicieron más agresivo el pleito entre los partidos tradicionales, y que también pues dio a este llamado de la Marcha de las Antorchas, fue que a finales de diciembre de 1947, en Chiquinquirá, Boyacá, policías ebrios dispararon contra el dirigente liberal Jorge Armando Cortés, su esposa y su hermano. En enero del 48 se informa que de matanzas políticas en ciudades boyacenses como Villa de Leyva, Chiquinquirá, Sutamarchán, también en municipios del norte de Santander como Salazar de las Palmas, Arboledas, Chinacota, y bueno, otros sucesos en otros municipios, específicamente en esa zona oriente del país. Teniendo en cuenta esto, se crece esa intolerancia y ese sectarismo en todo el país, y de ahí se da una actitud y una voz que levanta contra el fanatismo y hace que se reúnan multitudes con el símbolo del silencio y expresando su duelo con banderines negros. Baja, por favor. Baja. Acá quisimos destacar la oración por la paz. Durante esta marcha, la única persona que habló fue el mismo Jorge Eliezer Gaitán, con su oración por la paz, donde pide al presidente su atención al pueblo colombiano, y quisimos traer en resumen y citando algunas palabras importantes que él dijo durante esta oración. Él dice: señor presidente, aquí no hay aplausos, sino millares de banderas negras que se agitan. Excelentísimo señor, sois un hombre de universidad y por lo tanto os debe llamar la atención este hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Señor presidente, aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados, y sin embargo no hay un solo grito. Aquí hay una fuerza y un poderío, aquí hay una contradicción a las leyes de la psicología popular. Un pueblo que es capaz de contrariar las leyes de la psicología colectiva es un pueblo que os demuestra que tiene un espíritu de disciplina capaz de superar todos los obstáculos. Ningún partido en el mundo ha dado una demostración como esta. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Recalcamos esta oración como entendimiento del legado que nos dejó Jorge Eliezer Gaitán y su legítima lucha por la paz y la justicia. Si puede otro compañero continuar. Listo, Lina, muchas gracias. De pronto ahí está Juan Esteban Florian para que pueda continuar. Buenas tardes, sí, señor.
Bueno, para complementar un poco, ¿sí se me escucha? Qué pena. Sí, ahí se te escucha, Juan. Listo. Para complementar un poco lo que dijo la compañera, bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias. Sin embargo, es evidente que este acto pues, no agradó a muchos de los partidos opositores, porque esto se vio como un evento de provocación de parte de la competencia política, aumentando pues de este modo los actos de recelo hacia el líder político Gaitán y sus seguidores, lo que también demostraba que tenían miedo al observar el poder masivo y pues como ya se ha mencionado, digamos, en todas las exposiciones que hemos venido viendo, ese carisma que tenía para mover masas y influir en la gente. Esto hacía que pues, se aumentaran las posibilidades de que el Partido Liberal pues, llegara a la presidencia, encabezada pues, principalmente por Jorge Eliezer Gaitán. Este acto dio inicio a la violencia bipartidista que llevó al asesinato del líder unos meses después de la marcha. Con esto se disparó el Bogotazo, que pues provocó unos disturbios y saqueos en Bogotá. Luego se extendieron a otras partes del país. Se generó una ola de violencia y caos, con un alto número de víctimas mortales y pues daños materiales considerables. Esto marcó el inicio de un periodo de violencia política en Colombia, que como ya sabemos duró varias décadas, y pues en las que se estaba dividiendo el poder entre los dos partidos principales. A pesar de que pues, la marcha no logró el objetivo como símbolo de cesar la violencia y construir justicia, y de lo contrario lo que hizo fue generar furia por parte de otros, es válido notar que la figura de Gaitán y su muerte se convirtieron en un símbolo de lucha contra las injusticias y la desigualdad en Colombia. Su legado inspiró a una nueva generación de líderes y movimientos políticos que lo que buscaron fue promover reformas sociales y políticas. Ahora hablando un poco de pues, la actualidad y la huella que dejó, después de esta marcha del 48 se realizó en el 89 una segunda marcha en la que fue el líder, el liberal Luis Carlos Galán, que fue asesinado. Para mencionar la marcha del silencio, se realiza anualmente el 9 de abril en diferentes ciudades de Colombia y busca recordar pues, a las víctimas del Bogotazo y rendir un homenaje a la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, se realizan marchas de antorchas en Colombia para otros casos, como lo fue en el 2016, cuando el plebiscito de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno se firmó, o en el 2018, que tuvimos protestas masivas y se realizaron en algunos sectores de Colombia. Este tipo de marchas por la violencia, la injusticia, la corrupción y pues el descontento social, eh, eh, pues son las principales motivaciones para este tipo de marchas. Son principalmente manifestaciones pacíficas en las que participan miles de personas quienes caminan en silencio y además de antorchas, portan flores blancas como símbolo de paz y respeto. Como conclusión, queremos mencionar que la marcha entonces fue una expresión de manifestación sana y limpia frente a desacuerdos que movió e inspiró a Boris y siempre será una de las mejores acciones de lucha sin usar la violencia, alzando la voz, legado y enseñanza que nos deja Jorge Eliezer Gaitán. Para terminar, pues uno de nuestros compañeros hizo una pequeña rima que queremos compartir con ustedes y dice de la siguiente manera, abro comillas. En la noche brillante, antorchas en mano, Gaitán, tu voz resonó como un arcano. Luchaste por justicia, por los desfavorecidos, con coraje y pasión, tus sueños compartidos. Y ya eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan Esteban y Lina. Muchas gracias a todos los del grupo 7. Entonces, bueno, ya todos presentaron. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o ya damos por finalizada la sesión. Y pues con respecto a preguntas, no, por nosotros no, pues queríamos añadir que pues con respecto a lo visual de la infografía, pues, o sea, queríamos recalcar como a Gaitán como estudiante de la Universidad Nacional, como también como infografía, también cuando uno va en las facultades y pues ve, pues ya no es muy común precisamente por toda la digitalización, etcétera, pero pues que uno ve en los tableros que siempre pegan avisos, pegan afiches con diferentes cosas para diversas cosas, como con mucha utilidad y pues para divulgar información, pues que en su tiempo pues era más masivamente el uso de esos tableros y era como muy útil. Queríamos como reivindicar un poquito eso, también considerando que él fue egresado de esta universidad.
Era pues por ahora eso. Creo que una compañera tiene la mano alzada. Listo, Freddy, muchas gracias. Sí, ¿quién iba a participar más? ¿Quién alzó la mano? Hola, qué pena molestar. Pues tengo entendido que ya sacaron las exposiciones, ¿sí? Y tú preguntaste que si teníamos, pues, preguntas. Y es referente a Sí, exactamente. información sobre el curso. Entonces es más que nada, perdón, pues sí suena intenso, pero más o menos saber cuándo van a llegar ya las notas de esto, cómo crees que nos fue en las exposiciones, una retroalimentación así general, como para ver cómo nos fue a todos y así, como escuchar algo tuyo. Listo, respecto a las exposiciones, pues les fue muy bien. O sea, siento que fue un trabajo a conciencia, se esforzaron, se documentaron bien, utilizaron los recursos de la clase, entonces como por ese lado, me pareció muy chévere todo realmente. Y respecto a las notas, pues realmente no tengo una información concreta de parte de la coordinación de la asignatura. Listo, entonces en este momento prefiero pues no dar fechas, porque pues igual no podría sostenerlas, por lo que no tenemos como esa orden de la coordinación. Entonces digamos que en esa parte sí les quedaría debiendo eso. Pero respecto a las exposiciones, tranquilos. ¿Listo? Listo. Dale, gracias. Vale. O sea, la idea sería enviarles eso rápido, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preguntas, que estén muy bien, que acaben de tener una muy buena tarde y nos vemos. Chao, chao. Dale, igualmente, hasta luego.